Hermanos, Dios los bendiga, los saludo en el nombre del Señor Jesús y vamos a nuestra tarea. La tarea de hoy la tenemos en el libro de Josué, el capítulo 24 y el versículo 15 nos dice la palabra del Señor así. Palabras de Josué al pueblo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, estas son las palabras de un líder que fue formado por Dios e instruido por Moisés en el desierto, un hombre que siempre supo hacer bien su trabajo y responder con equidad a los llamamientos, a las misiones que Dios le encomendó. Ahora ya en este momento es un anciano y seguramente el tiempo de su partida está ya muy cerca. Entonces, como alguien que siente carga y responsabilidad para que tras su partida pues no se derrumbe toda la construcción que logró hacer, que no se caiga aquel gran trabajo que él y otros lograron construir durante todos estos años. Entonces, demasiado preocupado por tratar de establecer un cimiento perdurable, un cimiento estable, permanente, y que no fuera destruido con el paso del tiempo. Reúne al pueblo y después de hacerle al pueblo un relato histórico muy largo, Josué empieza su relato histórico lejos, por allá en el abuelo de Abraham, Nacor. Luego llega a Taré, Abraham, y se viene desde allá y le recuerda al pueblo todas las bondades de Dios, las maravillas de Dios, cómo Dios así había sido bueno con este pueblo, los pactos que Dios había establecido con estos patriarcas hasta la liberación de Israel de las cadenas de Egipto, el pacto de Dios con el pueblo en Sinaí, en tablas de piedra, y ahora ya estamos en este último momento, o sea, en esta última etapa. Y terminado el relato histórico, Josué les recuerda al pueblo que ellos tuvieron un origen pagano. Dicen, nuestros padres sirvieron a los dioses, a otros dioses. Dice que sirvieron a los dioses de las gentes del otro lado del río, o sea, a dioses paganos. Ese es un origen pagano, es un origen idolátrico que fue fundado en la vanidad, y de allá rescató Dios a Abraham. O sea que Abraham también fue un idólatra, hasta el momento cuando Dios le hace el llamamiento
y lo rescata de la idolatría y le da un mensaje, le señala un rumbo nuevo, un rumbo diferente para su vida y también para su familia, para su posteridad. Bueno, esto nos consuela a nosotros, pues todos nosotros hemos tenido un origen malo, tuvimos un origen pagano, un origen malo. También estuvimos enredados en las cosas malas de esta vida y en una situación muy peligrosa de confusión y de error, y de allá nos llama el Señor para rescatarnos, para salvarnos, para liberarnos de las ataduras, del error, de la mentira, del engaño falaz de la vida, para librarnos de vicios, de pecados, para librarnos de los miedos de la condenación eterna y para poner delante de nosotros una nueva vida, un horizonte de esperanza y de paz. Y qué gran consuelo saber que el Señor se fijó en nosotros, puso en nosotros sus ojos y también su corazón para amarnos, a pesar de que nos encontrábamos en aquella deprimente condición. Entonces, Josué le dice al pueblo, mire, si a ustedes les parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Observe que Dios no obliga a una persona a que tome decisiones por la fuerza, decisiones que de pronto no quiere tomar, o cosas que no quiere hacer, compromisos a los cuales no se quiere someter. La vida cristiana no es así. La vida cristiana no es para forzar, para obligar a una persona. La vida cristiana es para seguir al Señor con amor, seguirle con fe. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Todo voluntariamente, si quiere venir en pos de mí, niéguese, es una renunciación que la persona debe tomar por sí mismo. No tomarla bajo presión porque está obligado, porque lo obligaron a hacer algo que él no quería hacer. No, los que hoy estamos en el Evangelio, estamos porque quisimos esta vida, porque deseamos este camino, porque servir al Señor nos produce alegría y gran ganancia, porque servir a Dios nos ha sido causa de bendición, de alegría y de recompensa. Entonces, Él le dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Hay que tomar una decisión. No hay sino derecha e izquierda, adelante o atrás. No hay una tercera vía. La persona tiene que tomar una decisión. Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Pero una persona no puede ser neutral, o está a un lado o está en el otro. O sigue a Jesús
o está en contra de él, pero no hay una tercera vía. Pero la decisión hay que tomarla, cualquiera que sea, la persona tiene que tomar una decisión, porque tarde o temprano lo que hagamos aquí tiene repercusiones después de la muerte. Es sino mirar la parábola del rico y Lázaro. Curioso que esta parábola al rico no lo menciona por nombre, simplemente dice, había un hombre rico. Y luego dice, y también había un mendigo, bueno, de nombre Lázaro. Y observen ustedes que al final de todo, dice la Biblia que el rico está en el infierno. Lázaro está rodeado de muchos amigos y de muy buenos amigos. Está en la casa del Padre, en la compañía de Abraham y en la compañía de muchos ángeles, mientras que el rico está solitario, está triste y completamente solo. ¿Por qué? Porque es que no hay una tercera vía. Es terminante tomar una decisión. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, a la tierra, los dioses de los caldeos, la vida y la costumbre de los caldeos, o los dioses, la vida y costumbre de los amorreos, la gente de estos territorios de Canaán, en cuya tierra habitáis. Dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de la decisión que el pueblo tomara o que la gente tomara, Josué ya había tomado la suya. Yo creo que esta parte es muy valiosa, porque las personas a veces, hay gente pusilánime que no se atreven a tomar decisiones por temor al concepto de los demás, lo que opine la familia, lo que opinan los amigos, lo que dice la gente, lo que dice el vulgo en todas partes. Y entonces por temor a ser ridiculizados o a ser objeto de burla por los que no les gusta el Evangelio, entonces se quedan indecisos. Pero no es el caso de Josué, cuando él dice, independientemente de la decisión que ustedes tomen, yo y mi casa ya he tomado la mía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la decisión que hay que tener, que debemos tener los cristianos de todos los tiempos. Usted, hermano, que me oye, que me escucha esta noche, es la decisión suya. Independientemente el tiempo, los momentos, las circunstancias, los gustos, las personas, la gente, los conceptos, independientemente de todo eso, a usted le toca ser fuerte, ser valiente y tener una férrea personalidad para tomar su propia decisión y para ir en pos de ella. Hay algo más. Cuando el pueblo
escuchó la resolución de Josué, que era una decisión definida, plena, sin titubeos, sin divagar, sin miedo alguno. Entonces el pueblo también dijo: nosotros también serviremos a Jehová nuestro Dios. Nosotros también nos comprometemos. Nosotros agradecemos a Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, de esclavitud, y al Dios que nos trajo aquí y nos posicionó en esta tierra. Nosotros serviremos a Jehová nuestro Dios, dijo el pueblo. Josué les dice: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. José como que quería estar seguro de la decisión del pueblo. No podía ser una decisión ambivalente, una decisión vaga, vacía de fortaleza, de fuerza. Debía ser una decisión plena, donde estuviera involucrada la mente del pueblo, el corazón de la gente y la decisión de todos ellos. Y ellos insisten: nosotros serviremos a Jehová nuestro Dios, porque Él es Dios santo. Serviremos a Jehová nuestro Dios. Entonces, Josué ahora va a la carga y le dice: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Un momento donde yo soy testigo de mis propios actos, de mis promesas, de mis decisiones, de todos mis compromisos. Yo me hago testigo de mis propias decisiones. En la vida sucede eso. La gente toma decisiones cuando tiene como testigo a su propia conciencia. Y cuando la persona falla en sus compromisos, la misma conciencia lo va a señalar, va a ser su juez y le va a decir: usted se comprometió, usted dijo palabras, usted abrió sus labios para hacer promesas y no está cumpliendo. Ellos dijeron: nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos que hemos elegido a Jehová para servirle. Testigos somos. Ahora Josué les dice algo más. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo repite otra vez: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Hay cosas en la vida que nos impiden servir a Dios con plenitud. Hay cosas, hay amores de esta vida. Hay responsabilidades y cosas de esta vida que empañan y que perturban una sana y pura relación con Dios.
y esos amores y apegos de cosas de esta vida o a cosas de esta vida, aquí en este caso se llaman dioses. ¿Qué es un dios? Aquella divinidad o aquel objeto a quien se adora, a quien se le tributa adoración, alabanza, servicio. Y la pregunta es, ¿cuáles son sus amores? Usted que me escucha, ¿cuáles son sus amores? ¿Qué es lo que más ama en la vida? ¿Qué son las cosas que lo perturban? ¿De qué manera? Y que le impiden tomar una decisión cristiana, una decisión plena, un arrepentimiento genuino, una conversión genuina. ¿Qué tipo de cosas de esta vida en las cuales usted tiene comprometido el corazón y la mente y su voluntad y no es capaz de tomar las decisiones? El predicador les dijo, abandonen esos ídolos, o sea, esos amores, esas creencias, esas aficiones, abandonen, renuncien a eso. La vida cristiana es así, dice renunciando, dice San Pablo, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta vida sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para librarnos de todo mal y para presentarnos y preservarnos para la vida eterna. Pero hay que renunciar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Entonces dice más adelante, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Entonces Moisés toma una piedra y le dice, mire, hay dos testigos que van a testificar contra ustedes de este pacto con el cual ustedes se comprometen hoy. El testigo número uno, o primero, son ustedes mismos. Usted es testigo de sus propios actos y responsabilidades delante de Dios. Usted es testigo de su propia vida y de la manera como la conduce. Usted es responsable. Y luego dice, tomando una piedra, y dice, y esta piedra que ha oído, oiga, las piedras escuchando, que ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Una metáfora, una piedra escuchando, una piedra con oídos. En la Biblia encontramos, se nos habla mucho de piedras. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta de que la ley le fue dada al pueblo en el Sinaí y escrita en tablas de piedra. También la Biblia nos cuenta que Samuel celebró un pacto
dice que él celebró un pacto con Dios y dice que orando en aquella ocasión celebró un sacrificio y dice que tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Una piedra. Pero ahora vemos que es una piedra la que Josué elige aquí como el segundo, como el testigo número 2 en esta alianza celebrada entre el pueblo y Dios. Y ahí está Josué de por medio como garante de esta alianza que debía ser perdurable, que debía ser segura, plena e irrompible. Me he dado a la tarea de presentar 3 modelos de constitución. Bueno, seguramente hay más en el mundo, pero pues quiero hablar de 3. Y quiero hablar de lo que se llama en el mundo la constitución flexible. Entonces se dice que la constitución flexible de algunos países se dice que es flexible porque se puede modificar a través de leyes ordinarias, porque puede modificarse dependiendo los cambios, el tiempo, las circunstancias, las necesidades que se vayan presentando al correr del tiempo. Luego se habla de la constitución rígida. No se puede modificar a través de leyes ordinarias o de procesos que son cuya modificación se hace muy difícil. O sea, esa constitución rígida, los procesos para modificarla se hacen muy difícil porque no se puede modificar a través de leyes ordinarias. Y luego viene la constitución pétrea, la que no se puede modificar. Se tiene como ejemplo en el mundo la constitución italiana. Es una constitución que no permite adaptarla, no permite adaptarla a los cambios, aunque con esto se crean tensiones sociales y jurídicas, pero no se puede o no permite que hayan cambios o modificaciones, y entonces se dice que esta constitución es pétrea. Entonces ahora, cuando la piedra está presente, por ejemplo el caso de la ley de Moisés escrita en piedra, ¿qué quiere decir? Que la ley de Dios es una ley eterna, una ley perdurable. Por eso el Señor Jesucristo dijo alguna vez: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y el salmista David dijo en alguna ocasión: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Eso nos está hablando de esa palabra pétrea, de esa palabra que perdura por los siglos, de esa palabra, la palabra eterna, la palabra de vida, la palabra de Dios. Y cuando nosotros queremos tener la bendición de Dios,
y queremos tener su compañía y queremos tener buenas relaciones con Dios, que Él sea nuestro compañero, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro amigo, nos toca entrar al plano de ese tipo de relaciones, relaciones que los tiempos y las circunstancias no van a modificar o no vamos a desistir, porque los tiempos se tornaron difíciles, porque la economía se puso delgadita, porque las enfermedades están asediando, porque las cosas en los negocios no están sucediendo de la mejor manera, y entonces nosotros vamos a ser volubles y flexibles a esos cambios. Eso no lo permite, porque la palabra de Dios es la palabra divina, la palabra eterna, la palabra de Dios que no se puede modificar y que ella no se acomoda a nuestros gustos o a nuestros conceptos. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a las normas evangélicas, a la palabra de Dios. Jesús dijo: si ustedes obedecen mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es así. La persona tiene que comprometerse con esa palabra pétrea, con esos compromisos de Dios que son indisolubles, que mientras perdure el cielo y la tierra, esa palabra está ahí eterna e inmodificable. Por eso nos da seguridad. Yo creo que un país donde sus leyes sean volubles, donde fácilmente se puedan modificar o cambiar según los designios o caprichos de uno o de otro, pues eso genera demasiada inestabilidad a esa nación, porque puede suceder que hoy haya una ley, mañana ya amanecemos con otra y todo será diferente. Entonces en esos países y en esos pueblos no hay mucha credibilidad, mucha certeza, porque todo se hace confuso y sospechoso. No es lo mismo en aquellos países donde sus constituciones son firmes, son estables. Estamos hablando, por ejemplo, de constituciones como la de Italia. Seguramente Estados Unidos tengan una constitución rígida que será muy difícil modificar. Se necesitan tal vez las 2/3 partes para poderla modificar y ponerse de acuerdo una cantidad de voluntades. La palabra de Dios es firme y nadie puede caprichosamente tratar de modificar, de cambiar una normativa que está establecida y que debe perdurar así. Nosotros tenemos que acomodarnos a esa palabra de Dios. Hay gente que reniega del Evangelio, no les gusta el Evangelio, pero ¿qué vamos a hacer? Ese es el Evangelio. No les gusta la iglesia, pero ¿qué vamos a hacer? Esa es la iglesia. Odian a Dios y se dicen ateos, pero ¿qué vamos a hacer? Los ateos se mueren. ¿Cuántos ateos han habido en este mundo y ya no están? Ya murieron.
Ya están esperando el juicio, pero Dios sigue. Dios es eterno y su palabra es eterna. Dios sigue porque Dios es inmutable y su palabra también lo es. Entonces, usted que me escucha, oye la palabra de Dios, escúchela, atiéndala y sométase a esa palabra pétrea, a esa palabra que perdura, que permanece, que es eterna y que da confianza y seguridad. Seguridad para esta vida y seguridad para la vida futura, para la vida eterna. Dios te bendiga. Una feliz noche te deseo.